¿Pero cómo se fue? ¿Se fue manejando su auto? ¿Dejó No, al hay nene, un dato muy grave. dejó al nene en la casa de la abuela? El ministro del Interior dice expresamente que el día anterior nuestro embajador Fuchs. le pidió que se retire un móvil que había de la policía, que controlaba ingresos y salidas de la embajada, porque tenía una reunión con otros diplomáticos, que era una cosa que violentaba a la embajada. Se le concedió ese retiro y se aprovechó ese retiro para que ella pudiera salir de la embajada, obviamente fuera llevada a un aeropuerto tipo aeroparque clandestino y en un vuelo privado, porque obviamente no fue al aeropuerto internacional, No, sacó claro. su pasaporte No, por supuesto. y en un vuelo de línea Sí, no. se fue a Hoy está en Caracas. Venezuela, ¿no? Exacto. Y lo primero que hizo Sí. fue ir a agradecerle al Sí. embajador argentino en Venezuela. Fue su Sí. primer gesto apenas llegó a Venezuela. No hay ninguna duda, desgraciadamente. Yo creo que hay que ponerse colorado, Sí. tenemos que pedir disculpas y prometerle a Ecuador que una vez que la nueva administración acceda en diciembre se van a normalizar las O relaciones. sea, ¿usted cree que este gobierno lo va a perder? No, de eso no tengo la menor duda. No tiene ningún tipo de No, duda. no tengo ninguna Ahora, ¿y a Cafiero le pasó por chambón o es cómplice de esto? Es el responsable. Sí, sí, no hay duda. Los responsables políticos son Sí, el presidente porque de eso no hay el duda. embajador Sí, es el representante. Yo lo he sido en los mayores destinos de Argentina sí. y el embajador tiene plenipotencia, Sí. representa al presidente, podría declarar la guerra. Yo estando en China podría haberle declarado Pero vuelvo de nuevo. la guerra. ¿Le pasó a Cafiero por Tarambana? ¿Sí? Yo creo que está en un campo, yo prefiero no calificarlo porque Ajá. todas las calificaciones son malas, Sí. en este caso malísimas, Sí. pero sin lugar a dudas la responsabilidad es directa del canciller y del, insisto, del propio presidente. Gonzalo, vamos. Ahora, embajador, una duda que a mí me genera ver todo esto. Yo pienso, en Brasil tiene la Cancillería una política de Estado, Chile lo mismo, Uruguay lo mismo. ¿Por qué en Argentina cambia tanto las relaciones exteriores dependiendo de los gobiernos de turno y no tenemos un rumbo? Yo creo que tenemos un nivel de desintegración del Estado muy alto. Cuando uno está hablando de 100% de inflación, ya estamos hablando no de una bomba que va a estallar en la Argentina, ya estalló. Hoy estamos sin Estado. Estamos sin conducción. Esto es una situación muy ¿Estamos sin grave. Estado o sin gobierno, embajador? No, yo creo que sin Estado porque el Estado no funciona. Es decir, uno a veces, un gobierno puede tener, es una opinión, el gobierno puede ir para la izquierda, puede ir para la derecha, puede estar un poco paralizado, puede tener internas, eso es normal en todos los gobiernos. Miremos el comportamiento en el mundo, miremos el lío que hay en Francia en este momento, los líos que hay en todas partes. O sea, ninguna situación es pacífica, tranquila, ordenada. El problema, cuando recién hacías referencia a la no política de Estado, el problema es que no tenemos Estado, no tenemos un Estado funcionando. Entonces, al no tener un Estado funcionando, la situación es de una gravedad enorme. ¿Qué debería hacer, a mi juicio, el gobierno? Convocar urgentemente, lo tendría que haber hecho el año pasado. ¿Qué, elecciones? No, convocar urgentemente a la oposición y establecer un parámetro mínimo de un plan de emergencia, de transición, para llegar a diciembre con las cosas más o menos controladas. Igual Argentina tiene un plan. Argentina está alineado con la dictadura de Venezuela, con la dictadura de Cuba, con la dictadura de Irán. Bueno, pero eso es un mamarracho, no Bueno, es un pero plan. bueno, pues Yo es no un creo plan. que exista eso. Es un norte. Claro, pero yo ¿O no? te tengo que ser sincero. Con la dictadura de Nicaragua, de Ortega. Yo no creo que exista un alineamiento ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Nicaragua. Yo creo que hay hoy una gran desorientación, una gran confusión, un gobierno que no va para ninguna parte y que no tiene este instinto de supervivencia, que es plantear, señores, tenemos una nación que va a enfrentar un proceso electoral, estamos en estas condiciones, convoquemos a la oposición y fijemos algunos datos de manejo del presupuesto, algunas señales internacionales que le habiliten a quien gane la elección, sea el gobierno o sea la oposición, gusta porque hasta Bukele? que la gente no vote no vamos a saber. Embajador, ¿le gusta a Bukele, el presidente de El Salvador? No, a mí no me gusta. Yo ¿No creo, ¿No le gusta? ¿Por qué no le gusta? yo creo que una cosa es meter preso a las maras 4.000. y una política muy clara. Y otra cosa es este show pornográfico del maltrato, la humillación. Yo creo que esto es innecesario. Se puede, en el marco de la ley, ser muy duro con la ley, no fuera de la ley. No se necesita este show. A mí me parece que Disolvió este el show Congreso, Bukele, ¿no?
Bueno, hay una semidisolución, pero está claro que él está recurriendo a un dato dictatorial que excede el marco institucional. Uno puede decir es bueno o malo. Yo creo que esto siempre es malo. Hay ley, hay instituciones, es muy importante respetarlas, es muy importante manejarse dentro de las instituciones y esto a mí me parece que es un exceso. Es valiente lo que está diciendo, ¿eh? Es valiente. Sí, vamos, dale. Vuelvo a lo que pasó con Ecuador. Fuentes de ese país, periodísticas, cuentan la siguiente anécdota. Que el presidente argentino, Alberto Fernández, habló con el canciller ecuatoriano, Holguín, en una conversación para explicar o tratar de hablar de todo esto, y le cuenta Fernández a Holguín que en realidad esto se trata de un capítulo de la interna entre el gobierno, el ejecutivo, Alberto Fernández, y el kirchnerismo, porque Oscar Laborde, el embajador argentino en Venezuela, es kirchnerista y lo armó él y el presidente no estaba enterado. Dos preguntas, ¿esto puede ser cierto? Y segundo, Yo la verdad, yo creo que estas cosas no hay que tomarlas en cuenta. Lo que hay que tomar en cuenta son los datos. Tuvo 2 años y medio alojada en la embajada. Se le dio asilo. Indudablemente se le ayudó a salir. Yo he sido embajador en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil. ¿se puede haber China. escapado? Por sin ejemplo, que... un dato que yo le creo es que no hay cámaras internas. Esto es una de las cuestiones que vi como rumor. Yo nunca tuve cámaras internas, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en la Unión Europea, ni en China. Puedo creer que no haya cámaras de control en nuestra sede en Quito. No me parece imposible de ninguna forma. Ahora, una embajada es como un submarino. No es que hay un palacio de 8.000 metros cuadrados, entonces esta señora estaba a 300 metros de distancia. Podía estar 20 metros, entre 20 y 5 metros o menos de distancia del propio embajador. Es absolutamente imposible. Pero lo que se fuera cuenta, a ver, Gellar, lo que se cuenta es que había una fiesta o una celebración y que la ex ministra aprovechó y se escapó sola en un salvoconducto que el que estaba enterado era el embajador en Venezuela, no el embajador en Ecuador. Bueno. Y que Alberto Fernández le contó esto. ¿Pero habría un delito ahí también o no? Yo insisto. en Por lo menos una anomalía o no, ¿correcto o no? Pero sí, pero en esto yo creo que las versiones no hay que escucharlas. Tomemos los datos en concreto que el gobierno argentino, siguiendo esta doctrina del lawfare, por la cual en la Argentina decimos, lo dice el presidente, lo dice la vicepresidenta, el Poder Judicial no puede juzgar a las autoridades electas. Un poder que no ha sido elegido, no puede, que es todo lo que estamos viendo en términos del juicio político a la Corte. Entonces lo transforma en una doctrina universal, es decir, cualquier delincuente en el ejercicio del poder hay que liberarlo del manejo del... Ahora, ¿Argentina se podría haber negado a darle asilo político? Pero por supuesto no está obligado, tampoco está obligado por el hecho de que tenga un hijo argentino. Especialmente hay un dato muy claro, el asilo político, que es una institución muy importante, que tiene una larga historia en la humanidad, tiene que ver con proteger a los perseguidos. Víctimas, Es exactamente. decir, un gobierno dictatorial, aquellos que durante la dictadura militar... Sí, el obispo en el gobierno de Ortega, recuérdeme el nombre, por favor. El obispo de Romero. De Nicaragua, creo Romero, sí, que el Papa salió a defenderlo y ahí se cortaron las relaciones. Eso sería un caso, una persona perseguida por una dictadura y el asilo tiene su génesis en eso. Supuesto, un gobierno ilegítimo. Jueces especiales, normas especiales para juzgar a alguien. En esos casos corresponde, y es una gran institución del derecho público internacional, la existencia de asilo. Pero se aplica en esos casos. Nosotros hemos sufrido dictaduras. Yo viví más de 5 años. Acá está Romero. Acá está Romero, es un cardenal muy crítico de la dictadura de Ortega. Inclusive no aceptó el salir transformándose en una apátrida. Exactamente. O sea, prefirió quedarse preso sí, y no preso. perder
la nacionalidad. Ese sería un caso de asilo. Pero por supuesto, eso es evidente que es una institución muy importante que hay que proteger. Ahora, se protege la institución usándola correctamente. Este no era un caso. A ver, otro ejemplo. La senadora Yáñez, que formó parte para el derecho boliviano, formó parte de un golpe de Estado contra Evo Morales, puede gustar más, mucho o nada, pero esto que está detenida, ¿sí? Argentina no podría darle asilo en la Embajada Argentina en La Paz. Bueno, no le puede dar asilo porque está detenida No, bueno, y no ha podido. Ahora, pero antes, ¿sería una sin razón o no? pero personalmente, si la expresidenta hubiera llegado a la Embajada Argentina y hubiera pedido asilo, yo creo que correspondía dárselo. Okay. Ella no dio un golpe de Estado. Era la tercera, cuarta en la sucesión y le fueron desapareciendo. Renunció el presidente, renunció el vicepresidente, renunciaron 2 vicepresidentes y le tocó hacerse cargo. No solamente se hizo cargo, sino que organizó elecciones que justamente ganó, elecciones libres, Sí, en la cual que ganó los que los metieron presos. Está presa por las matanzas también.